Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué será que todo lo que nos hace daño es lo que nos gusta? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de que lo que se prohíbe es lo que se desea, que es el título de este episodio. Fíjense, a través de 14, 15 años de trabajar con miles y miles de personas para ayudarles a bajar de peso, a controlar su diabetes, a mejorar el metabolismo, a mejorar la salud, pues he estado observando que las dietas no funcionan. Las dietas no funcionan. ¿Por qué las dietas no funcionan? Pues las dietas no funcionan porque una dieta no es otra cosa que una privación, una prohibición. A nadie le gusta la idea de una dieta. Porque una dieta es algo no puedes tener, no puedes comerte aquello, no puedes comerte lo otro. Fíjense, nosotros utilizamos una dieta que le llamamos dieta, que se llama dieta 2x1, dieta 3x1, pero realmente no debería ni llamársele dieta. Porque nosotros lo que enseñamos es un estilo de vida. Un estilo de vida es una cosa, o un estilo, una forma de pensar con lo que uno puede vivir toda la vida. Una dieta es insoportable, porque la dieta es algo que uno lo hace, se está privando de algo, no puedo comer pan, no puedo comer grasa, no puedo comer qué sé yo, nada frito, no puedo comer azúcar. Y llega un momento que la dieta se le convierte en el enemigo número uno a uno. Y el día que uno está de mal humor o pasa un mal rato, ese día dice, me voy a dar el gustazo. Y ahí se fue todo por la borda. Y esa es la historia de mucha de la gente que empieza dieta todos los lunes, ya para el miércoles, jueves la rompen. El fin de semana pues se dan su fiesta, ¿verdad? Comen lo que quieren. El lunes vuelven a empezar. Y es el cuento de nunca acabar. Pero la naturaleza humana es de tal forma que todo lo que usted le prohíbe a una persona es lo que la persona quiere. Es más, eso es algo que viene de la Biblia. Hasta en la Biblia está. ¿Qué le pasó a Adán allá con Eva? Pues le dijeron, de esa manzana no puedes comer. ¿Y ahora qué manzana quería Adán? Esa. No podía, lo único que quería Adán era la condenada manzana esa, porque fue la que le dijeron que no podía comerse. Pregúntele a un diabético. ¿Qué quiere un diabético? Pues lo que le prohíben, dulce, azúcar, pan, harina. Eso es lo que quiere un diabético. Entonces, basta con que usted le prohíba algo a una persona y automáticamente lo quiere. Eso es parte de la naturaleza humana. Y es que el principio que está detrás de eso es que todo lo que esté escaso es lo que tiene valor. Todo lo que nos nieguen, eso es lo que queremos. Los diamantes son más valiosos que el oro, pero son más valiosos que el oro porque son más escasos que el oro. Y así, todo lo que nos prohíben es lo que nosotros queremos tener. Por lo tanto, Frank Suárez, el poder del metabolismo y lo que nosotros enseñamos, nunca prohibimos nada. Olvídese de las prohibiciones, nada está prohibido. De hecho, usted quiere un pedacito de chocolate, cómaselo. Usted quiere un poco de azúcar hoy, cómasela. Usted quiere darse un gustacito de algo, déselo. Hay un capítulo en el libro El Poder del Metabolismo que a la gente le fascina. El capítulo se llama ¿Cómo hacer trampa de forma inteligente? Es increíble cómo a la gente le gusta ese capítulo. Hay gente que me escribe emails hablándome de ese capítulo, que es de lo que más le gusta. ¿Por qué? Porque en ese capítulo le estoy hablando de cómo usted hacer una trampita, comerse lo que se supone que no se debe comer de forma inteligente sin que le engorde. Uno de los descubrimientos que se habla en el libro El Poder del Metabolismo es que para usted poder engordar, usted tiene que repetir la misma acción. O sea, vamos a decir, si usted está haciendo una dieta buena, que es una dieta baja en carbohidratos, una dieta que le ayuda a adelgazar, una dieta con mucha agüita para que tenga hidratación y está subiendo el metabolismo y está teniendo resultados, y usted un día, por un periodo corto de 1 hora, se da una artera de azúcar o de lo que sea, eso no le va a engordar. Porque en esa sola ocasión el cuerpo no está preparado para aceptar ese azúcar, ya no estaba acostumbrado a tenerla y no va a tener suficiente insulina para poderla aprovechar. Así que eso fue un descubrimiento que hicieron los doctores Heller. Son una pareja de marido y mujer, que son doctores investigadores, y descubrieron que el páncreas hace 2 disparos de insulina. Un primer disparo que está basado en lo que usted comió anterior, y un segundo disparo que lo hace a la hora. Quiere decir que si usted lleva una dieta baja en carbohidratos por mucho tiempo y de momento usted decide romper la dieta, pues no hay problema,
esa vez. Y si no lo hace por más de una hora. Porque si se pasa de la hora, el cuerpo hace el segundo disparo y ahora sí que va a tener insulina para engordar. Pero de todas maneras, sin entrar más en el tema de la trampa, el punto es que todo lo que nos prohíben es lo que más nosotros queremos. Por eso yo, Frank Suárez, no le prohíbo dar nada a nadie, ni al diabético ni a nadie. Le digo, ¿tú quieres comerte algo? Tú cómetelo. Pero asegúrate de que sea una pequeña cantidad y asegúrate de que no repitas esa misma acción 2 veces consecutivas. No lo hagas porque lo que te va a engordar es repetir eso mismo. Mucha de la gente que llega donde mí, que quieren bajar de peso, han tratado todo y han fracasado en todo. Acupuntura, algunos ya se hicieron la bariátrica y bajaron 100 libras y las volvieron a aumentar otra vez. Otros se inyectaron cosas, otros empezaron a tratar de vomitar para bajar de peso. Mira, a nosotros nos llega gente que han hecho de todo en estado de desesperación y están gordos otra vez. ¿Por qué están gordos otra vez? Porque son personas que están adictos. Déjeme decirle que los carbohidratos refinados son adictivos. El pan, la harina, el azúcar son adictivos. Y cuando la persona está adicta a eso, la adicción por definición es algo que puede más que la persona. Entonces, en este sistema que nosotros enseñamos, en el sistema que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, nada está prohibido. Nada está prohibido. Sí se le enseña a usted desintoxicar el cuerpo, porque hay un capítulo en el libro que le explica cómo romper el vicio. Pues usted rompe el vicio por 48 horas, se le quita la adicción, después no se le está prohibiendo nada, quiere decir que si se quiere comer un pedacito de chocolate o un dulcecito cajeta como usan allá en México o cualquier cosita de esa, usted lo puede hacer, pero no comete el error de hacerlo 2 veces corrida, porque entonces se le pega la adicción para atrás y entonces empieza a engordar y queda atrapado de su propia adicción. Entonces, nada está prohibido. Disfrute de lo que hay allá afuera. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.